Bienvenidos al capítulo 0 de los archivos secretos R. Esta serie de, llamémosle, programas se hacen a necesidad y en agradecimiento a todos ustedes, nuestros seguidores, que nos han preguntado qué amplificador es el bueno, cuál debo usar, por qué le pasó esto a mi equipo. Y realmente no todos los amplificadores son para todo, ni todos debemos usar los mismos amplificadores. Por esa razón, vamos a hacer una pequeña, bueno, no pequeña, es un gran análisis entre cada uno, desmenuzando cada amplificador, es conocer cómo es un amplificador por dentro, cuál es su fuente de alimentación, su preamplificador, protecciones tiene o no, cómo cuida la salida y principalmente para qué fue hecho, en qué año nació, que eso nos importa mucho para saber el contexto de qué bocinas fueron las más apropiadas hacia ese amplificador. Vamos a ir desmenuzando entre los tipos de amplificador, entre un AB, clase H, tecnología TD y los bonitos D. Todos ellos los hay, según fabricante, con varias fuentes de alimentación, desde el clásico transformador de laminación, un transformador toroidal, fuentes conmutadas. Fuentes conmutadas vamos a dividirlos en varios tipos, no todas las fuentes conmutadas son iguales. Todo esto vamos a hablar sobre quiénes son buenos para 110 o versiones en 220, que en cargas pesadas nos interesan mucho. La parte del preamplificador, que depende mucho de la calidad, tanto entrada en XLR, vienen balanceados o no balanceados, y esto afecta mucho dependiendo el año en que fueron fabricados, es que había disponible. Con DSP, sin DSP, la parte de las protecciones, que son muy importantes. Cuando nada más protegían DCA la salida, tenía control sobre la señal. Prácticamente aquí nos interesa mucho algo como los DDT de PIBIS, los compresores. También tenemos los que solo es un relevador a la salida para limitar la bocina. Todo esto vamos a irlo desmenuzando en toda la serie de los archivos secretos R. Empecemos por entender qué diferencia hay entre las clases de amplificadores. Prácticamente, ¿por qué no todos los amplificadores son clase AB, un clase H, un clase TD o un clase D? En un clase AB, el transistor tiene un voltaje ya fijo en el colector o emisor, dependiendo del montaje de amplificador según el fabricante. Esto tiene un voltaje máximo de trabajo que está limitado por la capacidad del transistor. Significa que de esta potencia no puede dar más. Conforme aumentamos el voltaje en el transistor genera más calor y llega un momento en el que se autodestruye. Todo esto es controlado también por el BIAS. Eso es muy importante y lo vamos a entender más al frente. Clase H. En la clase H hay ya un control. Tenemos el mismo transistor, pero ya tenemos un voltaje bajo de trabajo y tenemos un voltaje alto de trabajo. Este voltaje alto entra o sale dependiendo de la potencia que necesitemos. Significa que el amplificador no siempre está trabajando a su máximo voltaje. El siguiente tipo es un TD. En el TD prácticamente tenemos algo muy emocionante en el que el transistor está trabajando al mínimo de voltaje y solo va a aumentar cuando lo necesite. Conforme cada uno va a ir aumentando el voltaje, nos va dando mucha más salida. Comentario: en un clase AB, las salidas máximas que vamos a poder encontrar no es más de 1000 watts. En un clase H ya tenemos potencias de 1500 hasta podemos hablar a un 1800, 2000 watts. En un clase TD, al tener que nada más son picos que va a soportar exactamente el mismo transistor,
ya podemos tener potencias de 2100, 2000 y tantos. No llega arriba de 3000 watts, ya tiene un tope de tecnología. En el clase TD cambia completamente todo. En el clase D cambia completamente todo. Aquí los transistores ya no es un transistor bipolar como es un N1P, y estamos hablando de un MOSFET. El audio es digitalizado y nos ayuda a que el transistor tiene una ruptura de trabajo de 500, 600 volts. Un voltaje sumamente alto. Entonces ya no necesita el control de voltaje del TD, ya no necesita el control de voltaje del H, ya podemos aventarlo a un máximo de voltaje, que es el que soporte el transistor MOSFET, y a su vez nos da unas potencias de 2500 watts hasta 4000 watts. Al día de hoy, 2024, podemos encontrar amplificadores de 4000 watts en tecnología clase D, que son sumamente estables. Esto nos abre otra puerta en que generan menos temperatura y hay una mayor eficiencia con respecto a los voltajes altos. Pero también tienen sus peros, no todos son belleza. Entonces vamos viendo que para tener una mayor potencia, simplemente, y no hay otra fórmula, es aumentando el voltaje de trabajo. Ojo, el número de transistores no significa mayor potencia. Mayor número de transistores significa mayor fuerza. Tienes mayor amperes que puede aguantar el amplificador. Hay mayor, digamos, caballos de fuerza. Un transistor no va a soportar lo mismo que 4 o 5 transistores en paralelo. Entonces, mientras mayor transistores hayas, es mayor fuerza de trabajo en un mismo voltaje. Es donde nos va a dividir entre amplificadores en 4 ohms y 2 ohms. Eso, conforme ha ido subiendo el voltaje, se va diluyendo, se va degradando en los amplificadores a mayor voltaje, menos impedancia soporta. O sea que un amplificador clase D no son muy recomendables para impedancias bajas de 2 ohms. Son su muerte completamente por el voltaje tan elevado que manejan. Esta es una relación muy importante, que es donde nos dice: no todos los amplificadores son para todos, ni todos debemos usar los mismos amplificadores. En base a esto, vamos a ir conociendo cuál es el que más conviene para cada usuario, y todo esto se cierra en los archivos secretos R. Punto número 2. Fuentes de alimentación. Ya vimos el detalle de los tipos de amplificadores. Vamos a las fuentes de alimentación. Las fuentes de alimentación, su trabajo es suministrar el voltaje necesario y la corriente para el amplificador. Se pueden usar en varios tipos, desde un transformador a 60 ciclos en fuente de laminación normal, que es la que todos conocemos, como es una E y es una I. Prácticamente es un transformadorcito a grandes rasgos y su embobinado. El segundo sigue siendo en 60 ciclos para un fuente toroidal, es un transformador toroidal. Vamos analizando uno por uno. Y por último tenemos las fuentes conmutadas. Las fuentes conmutadas, amadas por muchos, odiadas por otros, al final no usan los 60 ciclos para trabajo, y esto es muy interesante y muy importante. Vamos por partes. De la laminación, A&E simplemente tenemos un voltaje de entrada, generamos un campo y tenemos un embobinado secundario que nos da una salida igual en 60 ciclos. Esto ya pasa a su rectificado y nos da por último unas onditas rectificadas que van al capacitor, que es el que se encarga de llenar estos huecos que se forman de la media onda, y nos da una fuente de DC, que es corriente continua. Listo. El transformador toroidal es la versión mejorada del transformador de laminación. ¿Por qué razón? En el transformador de laminación teníamos estos huecos que no tienen embobinado. Eso generaba una pérdida de eficiencia
no eran eficientes al 100%, por eso era normal que tuvieran cierta pérdida o requirieran demasiadas vueltas. En un transformador toroidal, al estar al 100% envuelta la laminación, tiene una mayor eficiencia, alrededor del 85 al 90% de eficiencia en la transferencia entre primario y secundario. La función es exactamente la misma. Tenemos un secundario en 60 ciclos que nos va a hacer estas onditas a la salida, que no es más que los 60 ciclos cortados a la mitad, y con ayuda de los capacitores nos da una corriente continua. Esto es importante entenderlo porque lo vamos a ocupar con los odiados y beneficiados de las fuentes conmutadas. Las fuentes conmutadas son una maravilla. De entrada reciben los 60 ciclos, lo convierten a corriente directa y por medio de un oscilador, ya sean en transistores MOSFET o IGBT, dependiendo la tecnología de la fuente, dependiendo el año del amplificador, que aquí es donde sí nos interesa el año, ya nos va a dar un oscilador arriba de los 100,000 ciclos, en promedio anda sobre los 250 dependiendo el fabricante, y nos da un secundario. Al final necesitamos un transformador que mientras más aumentemos la frecuencia de trabajo, es menor el tamaño físico del transformador que necesita con las mismas características. Esto es muy importante saberlo porque a su vez que aumentamos la frecuencia en 100,000, nos va a dar una salida exactamente igual en 100,000 ciclos. Significa que las onditas, por llamarlo así, que es el ciclaje, está mucho más junto. Entonces no requiere de capacitores sumamente grandes para llenar estos huecos. Esto es importante saberlo porque aquí viene una explicación muy fácil. En ocasiones hay equipos que cuando se baja el voltaje simplemente zumban. Ese zumbido es de 60 ciclos y es este hueco que queda en medio. En unos de alta frecuencia eso no llega a pasar porque el capacitor es muy poco lo que tiene que trabajar realmente. Sí se puede pasar una fuente conmutada a un transformador, sí es posible, pero a su vez hay que aumentar el banco de capacitores para corregir este detalle. Esto es importante saberlo porque adelante nos vamos a encontrar con estos detalles. Entonces, mientras más aumentemos la frecuencia, menor es el tamaño del transformador sin perder potencia. Eso significa que tenemos una reducción muy considerablemente de peso sin perder las capacidades. A fuentes conmutadas también tienen su parte de protecciones, que eso es muy importante porque ya no solo tenemos una limitación de amperes, ya podemos frenar el amplificador a cierto límite y tener una constante de salida. Esto es importante saberlo porque en un transformador normal, si yo bajo el voltaje de entrada, mi voltaje de salida también tiende a decaer. En una fuente conmutada yo tengo una ventana de trabajo que las fuentes más nuevas, hablando de 2024, pueden trabajar desde 90 hasta 240 volts y el mismo fuente conmutada tiene varios pasos, los vamos a ir viendo sobre la marcha, que la salida nos entrega un voltaje continuo en DC sin ninguna variación, sin importar qué voltaje haya de entrada, la salida va a ser perfectamente controlada. Esto es importante saberlo porque es la diferencia que vamos a ir viendo entre los equipos y como parte de los archivos secretos R. Punto número 3. El punto número 3 es el preamplificador de la entrada o el acceso al amplificador. Es muy importante este punto porque es el que nos va a limitar o controlar en cierta forma la calidad del amplificador. Vamos a marcarlo como preamplificador. De los más nuevos ya es un conector directamente a un DSP para un uso más fácil. Los tenemos también en entrada en baja impedancia o entrada en alta impedancia. Vamos a encontrar conectores
de XLR o comercialmente conocido como Canon. La entrada 1, la pata 1 siempre es tierra, y nos vamos a encontrar con algo muy interesante en el que la disposición del positivo y negativo no siempre ha sido en la pata 2 o en la 3. Esto ha cambiado con los años y con el fabricante. De la misma manera, el conector de plug, que feo me quedó, pero bueno, lo hay en monaural o STR, que es con las dos rayitas, y puede ser balanceado, negativo. Nuevamente en este sí, la punta es negativa, la punta es positiva, negativo, y también no lo vamos a encontrar inverso, dependiendo el fabricante y el año de fabricación de los equipos. El preamplificador tiene muchas funciones. No necesariamente va exclusivo al control de volumen. También nos da muchos tonos y puede tener muchos filtros para eliminar ruidos ambientales o posibles causas del equipo. También forma parte del control de potencia y de la parte de las protecciones, porque puede limitar en cierta forma la señal para que no haya una saturación y maneje un buen control de calidad. Aquí hay un detalle muy importante. A través del preamplificador tenemos la señal que entra y es la que va a limitar a qué punto hay una distorsión de la señal por una sobresaturación del equipo. Sí puede estar ligado o no al control del clip. Esto lo vamos a analizar entre cada equipo. Esta es una breve entrada de cómo es el amplificador. Y todo esto forma parte de los archivos secretos R. Punto número 4. Punto número 4, vamos a revisar la parte de las protecciones, que está muy ligado a la parte de salida principalmente y lo que son filtros de salida. Vamos a analizar esto con un enfoque dependiendo el año del equipo. En los primeros equipos, realmente las protecciones eran sumamente sencillas. La protección nos puede estar revisando si tenemos un voltaje de DC a la salida para proteger las bocinas o proteger asimismo el amplificador. Puede estar revisando también la calidad de la señal para que no haya distorsión, y también puede estar controlando lo que son los desfases de audio en lo que es una calidad en los clase D. Esto es muy interesante y al día de hoy vamos a encontrarnos con no solo un relevador que protege a la salida de la bocina, también están controlando la amplitud de la señal que entra al amplificador para mantener una buena calidad de audio. Aquí es importante mencionar, conforme va aumentando el voltaje de trabajo del amplificador, la salida va a tener un voltaje sumamente alto, prácticamente haciendo que los relevadores sí estallen o prácticamente se descomponga el equipo cuando no está trabajando en simultáneo, cortar la señal con quitar la señal del relevador de la salida. Este nivel de protecciones sí es importante conforme el amplificador va aumentando de potencia. Todo esto va a ir ligado, y aquí es importante mencionarlo, al año del amplificador. Mientras más nuevo sea el amplificador, vamos a tener mayor nivel de protecciones y mayor calidad en el cuidado de la señal. Eso lo vamos a ir aprendiendo y eligiendo entre qué equipo es el mejor y qué equipo está sobreprotegido y causa problemas más las protecciones que el amplificador en sí. Y todo esto forma parte de los expedientes secretos R. Acompáñenos, va a estar muy interesante.